Bien, buenos días, buenas tardes. El tema de hoy, la lección de hoy, es acerca de la esterilización de incapaces, dentro del tema 2 referido genéricamente al principio de la vida. Bien, nos planteamos en qué supuesto el ordenamiento jurídico permite la esterilización de mujeres incapaces como un medio de protección de la misma o de procurar su bienestar. La esterilización de una persona es un delito, es un delito penado por la ley. Ven aquí ustedes el tipo penal actual del Código Penal. Es el artículo 149. El que causara a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Una mutilación genital, una esterilización, forma parte del catálogo de delitos que prevé el Código Penal. Dice el artículo 155, en los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Esto es, el consentimiento otorgado por una persona aquejada de discapacidad no es relevante a los efectos del delito. El artículo 156, el párrafo 2, ya lo tiene, digamos, nos abre el campo del que vamos a hablar. No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil. El segundo párrafo del artículo 156, por tanto, prevé un supuesto de no penalidad, y son la esterilización acordada por un órgano judicial, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado y en los supuestos en que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de mayo, que ha modificado el Código Penal recientemente, en su disposición adicional primera establece cuáles son los requisitos para esta autorización judicial. La esterilización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancia del representante legal de la persona sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen de 2 especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada que carezca de capacidad para prestar su consentimiento. Esos son los requisitos para que se produzca esta esterilización: autorizada por un juez, a instancia del representante legal, oído el dictamen de 2 especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada. Bien, no obstante, aunque legalmente esta es la solución legal,
esta es la solución que prevé el Código Penal, no por ello podemos dejar de revisar los argumentos en favor y en contra y en los supuestos en los que los jueces pueden acordar esta esterilización. Para ello hemos transcrito párrafos de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 215 de 1994, que resume en gran medida todo el debate doctrinal sobre la materia. Resulta, por tanto, de enorme utilidad del texto y además resulta especialmente útil ceñirse al mismo para su revisión. La sentencia del Tribunal Constitucional trae causa de una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por un juzgado de primera instancia de Barcelona. Una cuestión de inconstitucionalidad es un recurso procesal que tienen los jueces para, en aquellos supuestos en que tengan dudas sobre la constitucionalidad de una norma de cuya validez dependa el fallo, ponerla o someterla a la consideración del Tribunal Constitucional suspendiendo el procedimiento. Es decir, es algo así como decir, no sé si esta norma es constitucional, la tengo que aplicar, así que suspendo el procedimiento en este punto y elevo una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que me diga, como supremo intérprete de la Constitución que es, si la ley es constitucional o no. Este juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad referente a un artículo idéntico al actualmente vigente en referencia a la posibilidad de acordar la esterilización de personas discapacitadas. El apartado segundo, lo ven ustedes, el proceso del que trae la cuestión planteada resulta de la demanda de juicio declarativo de menor cuantía formulada por los padres de la incapacitada doña MZG, aquejada de síndrome de Down, en la que solicita la esterilización de la misma mediante la ligadura de las trompas de falopio. Una vez conclusos los autos para sentencia, el juez, mediante providencia de 28 de marzo del 92, concedió a los solicitantes y al Ministerio Fiscal un plazo común de 10 días para que pudieran alegar lo que deseasen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre justamente este aspecto. Ello por si la norma legal que fundamenta la petición de esterilización deducida pudiera ser contraria al artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 de la Constitución, ya lo sabe, indica que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. El juzgado, cuando interpone la cuestión de inconstitucionalidad, realiza o expone los argumentos en los que piensa o en los que cree. Viene a decir, las razones que llevan al órgano judicial al planteamiento de la cuestión se encuentran fundamentalmente en la contradicción de la norma legal con el artículo 15 de la Constitución. No cabe duda alguna de que la integridad física y la integridad moral resultan conculcadas con la esterilización. Y si bien tratándose de personas adultas, el consentimiento libremente prestado por dicho atentado a su persona, una vez que el legislador ha despenalizado el hecho, determina la impunidad de tal conducta, tratándose de disminuidos físicos y psíquicos, como es el caso de los incapaces, que por su propia situación no pueden prestar consentimiento alguna, inspira serias dudas al juzgador el que el Estado puede autorizar a los padres para suplir tan trascendental disminución de la integridad de las personas sometidas a su tutela con solo una autorización judicial. Autorización, dice el juez, que el magistrado se ve forzado a otorgar si tras el dictamen favorable de dos facultativos oído el Ministerio Fiscal y después de examinar por sí mismo a la incapaz, las circunstancias concretas del caso sometido a su consideración no aconsejan lo contrario. Bien, el juez indica, el juez de primera instancia, que aunque es cierto que las personas pueden disponer sobre este aspecto, pueden consentir a ser esterilizados y esto, digamos, convierte el acto en impune, no es así para personas discapacitadas
para las cuales expresa su duda de que el juez pueda acordar eso. Dice el juez, continuando con su cuestión de inconstitucional, que resulta indiscutible que la persona mentalmente retrasada tiene básicamente los mismos derechos que los demás ciudadanos pertenecientes a su mismo país y a su misma edad. Así, a ello hay que añadirse lo dispuesto en los artículos 10.1 y 15 de la Constitución. Así, toda esterilización no voluntaria por razones eugenésicas como castigo para prevenir la procreación atenta contra el derecho fundamental a la vida y a la integridad de la persona, también de la persona mentalmente retrasada. Dice el juez que algunos autores se muestran favorables a la esterilización con base generalmente en el hecho de que la misma permitirá a los incapaces el disfrute de uno de los derechos de que tradicionalmente han estado privados, el derecho a la sexualidad, impidiendo la consecuencia normal del mismo, que es el embarazo. Se alega que la medida constituye un bien para la incapaz al permitir el disfrute del sexo, excluyendo los riesgos que puedan seguirse. Pero, dice el juez, el derecho a la sexualidad invocado por estos autores no existe como tal. Se trata a lo sumo de un pseudo derecho no reconocido por ninguna declaración universal. Por otro lado, es discutible que el simple ejercicio físico de la sexualidad sea un bien para la persona, cuando el mismo no va acompañado de una comprensión total del acto que se realice y deja por ello de ser expresión de afecto y de ansia de unión. La sexualidad, según la concepción que domina nuestra sociedad, exige una preparación no solo física, sino también principalmente psicológica. De ahí que resulten severamente castigadas las prácticas sexuales con un menor. Si se tratara siempre de un bien, sería ilógico privar de ella a los menores, pero se trata de un bien al que solo debe accederse en determinadas condiciones, no solo de capacidad física, sino también de comprensión anímica e intelectual. Se alega por otros defensores, dice el juez, de la esterilización, que con la medida la incapaz quedará salvo del riesgo de un embarazo que nunca puede consentir. Pero la simple posibilidad de un evento tan extraordinario, evitable en la mayoría de los casos si los guardadores de la incapaz adoptan una normal vigilancia, no justifica la adopción de un medio tan radical que atenta contra su integridad física y moral. Entre los escasos supuestos señalan que el aborto es exculpado en nuestra legislación actual se encuentra precisamente el embarazo consecuencia de la violación, y sólo como violación podría ser tipificado el acceso carnal con una deficiencia mental. Por otro lado, la sexualidad no solo comporta goce, sino también lleva consigo altos riesgos de los que el embarazo es solo uno más. Piénsese en las enfermedades venéreas, sobre todo en el SIDA y su extensión creciente. ¿Cómo podrá la incapaz ser protegida de este peligro? No con la esterilización, sino tan solo con la vigilancia. Bien, continúa el juez en su cuestión de inconstitucional, señalando que hay además otros muchos aspectos ligados a esta cuestión. Así, en primer lugar, la primera ley en el campo de la sanidad y la medicina indica, promulgada por Hitler, fue precisamente para autorizar la esterilización de los disminuidos psíquicos, entre otros supuestos. En segundo lugar, han de tenerse presentes las consideraciones médicas, a cuyo tenor de madres psíquicamente deficientes no se sigue con absoluta necesidad de que los hijos sean también retrasados mentales. En tercer lugar, debe repararse en el avance continuo de la medicina, que acaso puede lograr un indudable mejoramiento en las condiciones psíquicas de los disminuidos, que les permita incluso el acceso a una sexualidad consciente y una maternidad responsable, la que pudiera constituir para algunas disminuidas psíquicas un bien indudable de que quedarían privadas con la esterilización. Y por último y principalmente ha de pensarse la doctrina del Tribunal Constitucional sostenida al pormenorizar el alcance de los preceptos constitucionales. En suma, dice el juez, la esterilización de los incapaces es medida objetivamente vejatoria y contraria a su integridad física constitucionalmente protegida. No existe un derecho a la sexualidad, sobre todo si, como ocurre con los incapaces, se encuentran imposibilitados de practicar una sexualidad verdaderamente adulta y responsable. La medida es desproporcionada. No existe ningún peligro inmediato de que se produzca un embarazo indeseado por la actuación de algún desaprensivo y el supuesto caso de producirse tendría forzosamente que ser tipificado como violación
y encontraría solución jurídica la posibilidad de un aborto, expresamente declarado constitucional en el supuesto de violación y con mayor razón si se tratara de una incapaz. Otorgar la posibilidad teórica de obtener la esterilización de los incapaces es un evidente trato inhumano y degradante para el que el legislador exige siempre el consentimiento consciente de la persona, supliendo esta falta por el consentimiento de los tutores, es notoriamente inconstitucional. Así termina el juez su alegato, y ahora vamos a ver la opinión de los siguientes actores. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Dice que hay que rechazar que estemos en presencia de un trato degradante en sentido propio. En primer lugar, no puede tenerse por degradante para un incapaz un trato que está permitido a las personas conscientes mediante su consentimiento y al que el auto planteante no manifiesta encontrarle objeción alguna. Esto es, el hecho de provocar la agenesia en una persona no es en sí mismo vejatorio o degradante, no es atentatorio a la dignidad de la persona que proclama como fundamento del orden político y de la paz social el artículo 10.1 de la Constitución y que necesariamente se proyecta sobre el contenido del artículo 15. Por otra parte, tratos inhumanos o degradantes son en su significado jurídico nociones graduadas en una escala que en todos sus tramos denotan la causación, sean cuales fueren los fines de padecimientos físicos o psíquicos. En igual sentido se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las resoluciones que cita esta sentencia. No puede verse, según esto, en la práctica de una intervención médica que conduzca a la agenesia de un incapaz un trato que provoque sufrimientos físicos o psíquicos vedados por nuestra Constitución y por las diversas declaraciones internacionales. Respecto a la esterilización, que es lo que importa, y más específicamente la de la mujer, la justificación de la misma hay que hallarla en la libertad, que constituye sin adjetivación alguna uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Nada impide en el actual momento histórico que una mujer pueda renunciar voluntariamente a su capacidad generandi, es decir, su capacidad de generar vida. Ni existe por parte de nadie el derecho a mutilar a una mujer, como es obvio, ni tampoco el derecho a imponerle la maternidad. En consecuencia, toda mujer puede renunciar a ella, ya sea de forma natural, ya mediante una intervención quirúrgica que provoque su esterilidad. Desde estas categorías sociojurídicas, la cuestión aquí reside en si una mujer incapaz que no puede prestar su consentimiento válido ni a la procreación ni a la agenesia provocada puede ser objeto de manipulaciones médicas que conduzcan a su esterilidad. Siendo en todo caso necesario el consentimiento, el problema consiste en si tal consentimiento puede encontrar fórmulas sustitutorias. La pregunta no es otra que si la regulación del artículo 428 tiene justificación, pues va en contra del principio general de que la esterilización tiene necesariamente que ir precedida del consentimiento válido de la persona capaz, y si es proporcional al fin perseguido. Perdón. En fin, viene a decir el fiscal que la cuestión que se plantea es si el consentimiento que todas las personas capaces tienen para decidir una esterilización puede ser sustituido legalmente por la fórmula que establece el Código Penal. Y aclara el fiscal. El artículo 428 es, digamos, el homólogo al actual, es el homólogo al actual que estamos hablando, pero del mismo contenido. El artículo 428 del Código Penal no autoriza en ningún momento que el consentimiento para la esterilización que exime de responsabilidad penal sea prestado por el representante legal del incapaz que adolezca de graves deficiencias, sino que llama al juez para que a petición del representante autorice sin que en ningún momento se le imponga la esterilización solicitada. No se trata, pues, de que el consentimiento inexistente por la incapacidad del deficiente mental se sustituya por el de su representante, en contra de lo que parece entender el autocuestionante según lo que dice en su parte dispositiva, sino que entra en funcionamiento un mecanismo que extrema las garantías legales en favor de la indemnidad de la persona. Esto es, no es el representante legal el que acuerda la esterilización, es el juez el que la autoriza
a solicitud del representante legal y oídos el Ministerio Fiscal y dos especialistas. Desde un punto de vista material, sigue el fiscal señalando que la justificación de la esterilización de las incapaces graves está en su imposibilidad de dar réplica a las exigencias éticas y jurídicas que se derivan de la condición de madre. La proporcionalidad de la medida se halla en su propia justificación. Si no puede ser consciente y responsablemente madre, hay que evitar la posibilidad de serlo, permitiendo incluso la práctica de una operación quirúrgica que genere su agenesia. La atenta vigilancia de los padres que propugna el juez como alternativa eficaz para evitar un embarazo no deseado es, por de pronto, una carga que en ciertos momentos puede ser irrazonable, además de que no puede asegurar en medida aceptable que produzca el hecho perseguido. Es decir, no es la solución, dice el fiscal, la vigilancia, porque en determinados supuestos puede ser que no sea razonable o porque incluso sea perjudicial para la incapaz. Ni por otra parte señala el hecho de que la esterilización aporte tranquilidad a los padres o hasta, si se quiere, comodidad, pueda conceptuarse como un propósito no noble. Y menos aún es compartible el criterio del juez de que un embarazo de una incapaz profunda pueda resolverse con un aborto despenalizado, ya que sería en todo caso violación. De esta manera, indica el fiscal, se cae en el contrasentido de que para evitar lo menos, ataque a la integridad, se consiente en lo más, eliminación del nasciturus. El atentado a su indemnidad, señala el fiscal, se justifica así por su inhabilidad para encarar conforme a normas de común aceptación las consecuencias de aquella facultad natural de que se ve privada. Si la esterilización voluntaria elude la ilicitud penal porque no se puede imponer una maternidad no querida, la de una incapaz grave que carece de discernimiento halla la justificación en su imposibilidad de querer conscientemente ser madre y atender a la situación que la misma origina. Y antes de concluir, señala el fiscal, parece conveniente salir al paso de una interpretación mecanicista del artículo 428 del Código Penal. Lo que viene a decir el fiscal es que el juez no es alguien que mecánicamente va a aprobar la solicitud del representante legal o la pericial de las personas que participan en el procedimiento. Su vinculación al resultado probatorio es lógica, no irremediable. Nada le impide que actúe desde criterios restrictivos a la hora de acordar su decisión, teniendo en consideración el carácter en algún modo excepcional que tiene la esterilización consentida. No se olvide que, como regla general, la esterilización es delito y que el propio consentimiento para eximir la responsabilidad penal se enuncia como excepción al principio general de su ineficacia, todo según el artículo 428, y el ataque que supone al derecho fundamental al goce de las facultades derivadas de la vida misma. Total, el fiscal viene a decir que, en su opinión, el artículo 428 del Código Penal no es contrario al artículo 15 de la Constitución, por las razones que hemos señalado. El abogado del Estado también da su opinión al procedimiento. ¿Cuál es el fin de que la norma persigue? No es otro que el evitar la procreación por personas que carecen de posibilidades para formar su voluntad y que no se encuentran habilitadas para el ejercicio de una paternidad responsable. En el supuesto que ha dado lugar al planteamiento de la cuestión, se pretende asimismo evitar un embarazo no consentido y que además puede resultar no comprensible y traumático para el incapacitado. El auto de planteamiento del juez de primera instancia indica que el embarazo es evitable en la mayoría de los casos si los guardadores del incapaz adoptan una normal vigilancia. Ni la vigilancia más continuada por parte de quienes ejercen la patria potestad puede impedir que cualquier desaprensivo abuse sexualmente de la incapaz. La solución que en el propio auto se indica para el caso de que el embarazo ocurra es la práctica del aborto por ser lícito al derivar de una violación. Señala lo siguiente: no todo acceso carnal con un enajenado es violación. Esta sola se producirá cuando se abuse de su enajenación conforme al artículo 429.2 del Código Penal.
En cualquier caso, la práctica del aborto es especialmente traumática para una persona que ni entiende ni conoce el significado del remedio que se le aplica. Continúa el abogado del Estado señalando que la autorización judicial es el necesario complemento que debe tener la decisión de los representantes de los incapaces de esterilizar a los mismos. Se permite en tales casos en los que el incapaz adolece de graves deficiencias psíquicas, que éste pueda evitar engendrar una descendencia a la que no va a poder atender, particularmente en el caso de la mujer que sufra el trauma que el embarazo pueda generar. En definitiva, señala el abogado del Estado, carece en definitiva de fundamento la pretensión de violación por el precepto cuestionado del artículo 15 de la Constitución.